se devuelva a Cuba el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, cesen las transmisiones radiales. El cierre de la prisión de Guantánamo no solo es una de las exigencias del régimen de los Castro tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Fue una de las promesas de campaña realizadas por el actual presidente estadounidense y los obstáculos han sido precisamente de parte de los republicanos en el Congreso. A meses de dejar la Casa Blanca, Barack Obama intenta una nueva estrategia: excarcelar a todos los reclusos posibles en un último esfuerzo por demostrarle a los legisladores que no es necesario mantener el penal. A favor del cierre de Guantánamo están los activistas que han denunciado supuestas violaciones y torturas a los detenidos desde el año 2002. La Casa Blanca se está quedando sin tiempo para cerrar la prisión de Guantánamo, una promesa hecha por el presidente Barack Obama, pero que no ha podido cumplir desde hace más de 7 años. En su último esfuerzo, el gobierno ha comenzado a acelerar las revisiones de casos de presos considerados poco peligrosos. Su estrategia, tratar de reducir el número de reclusos para convencer a los legisladores de que es demasiado costoso sostener sus instalaciones y entonces sería necesario cerrarla. Entre los 80 detenidos actualmente, el Pentágono lleva a cabo audiencias preparatorias para juzgar a 7 y prevé como máximo enjuiciar a 14. Estos podrían ser encarcelados en prisiones militares en Estados Unidos, incluso puestos en libertad si no hay cargos formales contra ellos. Para cerrar el penal creado en 2002 por el entonces presidente George Bush, es necesario aclarar el destino de los presos pendientes de juicio y de aquellos que son considerados demasiado peligrosos para ser puestos en libertad. Denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y torturas en el penal han llevado en repetidas ocasiones a activistas a manifestarse. Ahora se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones, que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero, se devuelva a Cuba el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo. El cierre de Guantánamo también es una de las exigencias del régimen castrista tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Para Barack Obama, representa una de las promesas que podría no alcanzar a cumplir antes de dejar la presidencia en enero. Entre sus obstáculos está la dificultad en la transferencia de prisioneros de la base a otras regiones, también la oposición de los republicanos en el Congreso. Saludamos a esta hora en Cleveland a Carlos Warner. Él es abogado defensor de más de 11 presos que pagan sus condenas en la base de Guantánamo. Abogado Warner, gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en las Américas y el Caribe. Gracias, muy buenos días. Ahí veíamos las propuestas de último momento del presidente Obama: excarcelar a los reclusos posibles, ponderar también estrategias novedosas como permitir que algunos lleguen a acuerdos con la Fiscalía en videoconferencia, enviarlos a otros países donde serían enjuiciados. ¿Cuáles, a criterio suyo como abogado, serían los principales obstáculos cuando, entre otras cosas, pues hay una oposición fuerte en el Congreso dominado por los republicanos, que se han convertido en esta piedra en el zapato al objetivo de Obama y de los Castro de definitivamente cerrar esa base? Sí, acaba de acertar en eso. Ha habido una gran obstáculos de los republicanos y Guantánamo ha sido uno de los principales temas. Se ha causado que se pueda cerrar. Los republicanos no van a permitir que se cierre y el presidente Obama no ha mostrado la voluntad política para cerrarla, porque él podría cerrarla sin el apoyo de los republicanos, pero él ha elegido no elegir esa opción. Aquí en los Estados Unidos muchos demócratas han apoyado la idea de no cerrar la base de Guantánamo porque no están educados, pero ese es el principal problema, la batalla política, y que el político no ha tenido la voluntad y que el presidente no ha tenido la voluntad de cerrarla. Ahora, usted representa a 11 presos que pagan sus condenas en la base naval de Guantánamo. ¿Cuál es la situación hoy en día de sus defendidos y cuál es la postura de ellos frente a esta posibilidad quizás que sean enviados a otra prisión?
Bueno, están en muchos sitios. Algunos de mis clientes deberían salir a casa y ir a sus casas en los próximos meses. Otros no van a poder ir a su casa, se van a mantener en la cárcel después de que el presidente se haya ido. Están todos en distintas posiciones, en distintas situaciones, y todos obviamente están muy frustrados. Muchos llevan ya más de 14, 15 años encerrados en esas instalaciones sin ninguna razón clara. Muchos de ellos están frustrados, pero ojalá muchos de ellos lleguen a sus casas pronto. Lo que usted dice, abogado, pues muchos coinciden con eso, ¿no? Guantánamo ha sido blanco de duras críticas desde su apertura en el año 2002. Cuando llegó a tener estos 800 prisioneros, los tribunales militares especiales de Guantánamo fueron criticados porque permitieron durante varios años la encarcelación de personas que hayan sido acusadas de nada prácticamente. Además, en los procesos que se han iniciado se aceptaron confesiones obtenidas bajo presión y también pruebas de testigos que nunca fueron llamados a confirmar estas versiones. Luego de 14 años, ¿en realidad ha tenido algún tipo de utilidad esta base de Guantánamo? No, para ninguna utilidad en absoluto. Las únicas personas que han sacado una utilidad han sido para Al Qaeda y para ISIS, porque son los principales grupos que reclutan. La gente no entiende que la gente que está ahí encerrada pues son reclutados, o son personas que han sido torturadas, no hay ningún tipo de intolerancia, no ha servido para nada. Lo único para que ha servido es para crear a nuevos terroristas. Y solo ha beneficiado a las administraciones, por ejemplo, la de Bush. La corte que usted ha mencionado no ha tenido ningún tipo de función. Es un chiste, la verdad. No hay nada que ellos puedan hacer. Y yo sé, durante muchos años, 8 o 9 años, yo he llamado a que se haga un juicio justo y no ha habido ninguno. Entonces no ha tenido ningún tipo de funciones, no tiene ningún tipo de sentido. Obviamente, solamente cuando los republicanos dicen que se mantenga abierta, que se sigan encarcelando a gente sin saber que la mayoría de la gente que está allí no son terroristas. Y necesitamos un tribunal que pruebe eso, pero nuestro gobierno nunca lo va a hacer. Claro, lo cierto es que se le acaba el tiempo a Barack Obama para cumplir lo que fue una de sus promesas de campaña. Vamos a agradecer a Carlos Warner, abogado defensor de más de 11 presos que pagan sus condenas en la base naval de Guantánamo, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Gracias, muchas gracias.